Ponga atención a esta historia. Tenga ahí su Biblia, por favor. Era la noche sobre el mar de Galilea. Esta noche no era oscura, sino que era negra. El terror invadía todo el ambiente. De la nada aparece una barca en medio del mar. Una barca cuyos sentimientos y emociones era terror, espanto y miedo, aunque habían arrancado con esperanza y con ilusión. En medio de los que estaban en la barca había un hombre llamado Simón Pedro, el cual tenía los dedos entumidos de agarrarse a la barca para no caerse a causa de la tormenta que había. Andrés y Santiago, otros dos tripulantes de esa misma barca, ya habían pasado por ese lago muchas veces, pero nunca habían visto un lago como ese día. En la noche había un olor diferente, había un olor a muerte. La noche presenciaba algo diferente, terror, inimaginable, incalculable. De la nada, la parte derecha de la barca se empieza a inundar. Y un hombre llamado Juan, con un pequeño balde de cuero, empieza a sacar el agua. En medio de la noche angustiosa, al fondo se escucha una voz que grita: ¡un fantasma! Pero ese resonar se perdió en el viento. Nadie contestó. El terror invadió a todos los que estaban en la barca. A lo lejos creían ver la presencia de un demonio que los iba a atravesar y destruir completamente la barca. Ellos no podían hacer absolutamente nada más. Se encerraron y decidieron esperar su triste y final destino, el cual era la muerte. Entonces, lo que al principio era una simple sombra, y cuando el miedo los sobrecogió a todos, de la nada esa sombra gritó: yo soy, no tengan miedo. Pedro, en ese momento que se hacía con todas sus fuerzas de la barca, sintió en su estómago cómo se le revolvía todo. Se le volteó completamente su estómago y por un momento sintió unas ganas atrevidas de decir unas palabras: si eres tú, Señor, dime que vaya a ti. Ese mismo fantasma responde: ven. Todos lo tomaron de sus vestiduras y lo ataban a la barca diciéndole que no saliera, porque no se miraba nada a causa de la lluvia, de la tempestad, de la misma espuma que generaba el mar embravecido. Pero Pedro no lo pensó. ¿Saben por qué? Porque si lo pensaba no se bajaba de esa barca. Puso una pierna por encima y pensó sentir el frío del agua y el piso lo sintió fuerte. No sintió agua, sino que sintió una piedra. Convencido de esto, volvió a sacar su pierna. Por un momento el mundo se detuvo. Solo eran dos personas, él y Jesús, nadie más. Mientras las olas seguían golpeando, mientras sus amigos en la barca le decían: estás loco, él solo escuchaba: ven, nada más. Él siguió avanzando, 1, 2, 3, 4 pasos. De repente una ola lo golpeó con toda su fuerza y su poder en su rostro. Perdió de vista a Jesús y se dio cuenta dónde estaba. Se dio cuenta que lo único que tenía en sus pies era un agua negra, profunda, porque entre usted más profundo esté el agua es más negra, no es azul, es negra. No había profundidad y empieza a sentir su pie frío, su rodilla fría, su pecho frío. Cuando estaba a punto de cubrirlo completamente, gritó: Señor, sálvame. De la nada, una mano fuerte, llena de callos. ¿Sabe por qué? Porque era un carpintero, llena de cortes. Lo agarra de la mano fuerte y lo saca, y con una mirada de regaño, pero también de amor, le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Al instante, los dos hombres suben a la barca
y la tormenta no cesó por momentos. No empezó a pasar la lluvia por un, sino que fue de repente que la lluvia se calmó. En el espejo, en el mar parecía un espejo, podías verte ahí de la tranquilidad que había. La luna como nunca antes. Y lo más impresionante de esto es que se sintió un silencio total y absoluto en la barca. Nadie decía nada. Lo que hace un momento eran gritos como de plaza de mercado, de muerte, se convirtió en un silencio absoluto. Ya no habían dudas. Alguien superior a ellos estaba en la barca. Y de repente se escucha en unanimidad a todos decir, de verdad, tú eres el Hijo de Dios. Mis amados, y los evangelios de Marcos, del Mateo y Juan nos narran esta misma historia, la que les acabé de decir. La narran estos tres evangelios de maneras diferentes. Y hoy la vamos a estudiar, la misma historia de manera diferente. Porque si yo le pregunto a Miller en esta mañana, ¿cuál es tu pensamiento de Dios? Va a ser completamente diferente al de Heidi. Y va a ser completamente diferente al mío. Pero ¿saben qué es lo importante? Que tengamos una revelación realmente de quién es Jesús. ¿De quién es qué? Vamos a abrir Mateo 14, por favor. Mateo capítulo 14, versículo 22. Y lo primero que quiero que usted comprenda es que Dios siempre responde. ¿Qué debemos tener presente? Que Dios siempre responde. No importa qué tan bueno usted sea. No importa qué tan malo usted sea. Si yo clamo, Él va a responder. ¿Está de acuerdo conmigo? Miren lo que dice la escritura en el versículo 31. Por favor, léalo conmigo. Léalo fuerte. ¿Qué dice ahí? Al momento, dice, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero la palabra que encontramos aquí, cuando él dice hombre de poca fe, todo ese término se lo encierra en uno solo en el griego. Y este término es oligopistos. Este es el término en griego. Y usted se ha de preguntar, ¿qué significa? ¿Cuál es la palabra? Oligopistos. ¿Qué significa la palabra oligopistos? Pues no es ausencia de fe, que es lo primero para que lo tengamos presente, sino que es una fe que se debilita o que se asusta cuando las cosas están saliendo mal. Ese es el oligopistos, el que le está hablando acá a Pedro. No le está diciendo, hey Pedro, tú no creces nada, ¿sí? Mani, o sea, estás mal. No, simplemente le dice, Pedro, tu fe se debilita por causa de las circunstancias que estás viendo. Y si analizamos este pasaje de Mateo, en Mateo 14, podemos encontrar que ahí hay dos peros. Diga conmigo fuerte, pero. Vamos, dígalo fuerte. No Pedro, pero. Muy bien, dos pero. El primero lo encontramos en el versículo 27. Léalo por favor conmigo. Pero, ¿qué dice ahí? Enseguida Jesús habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Es normal que cada uno de nosotros busque a Dios de maneras diferentes dependiendo de la circunstancia. Y voy a poner un ejemplo. Si Miller está enfermo, ¿va a pedir la justicia de Dios o la sanidad de Dios? Correcto. Si yo necesito pagar una deuda urgente y lastimosamente no tengo el dinero, ¿voy a pedir sanidad o voy a pedir dinero? Dinero, o como nosotros lo llamamos, provisión de Dios, ¿cierto? Si estoy pasando por un callejón oscuro y dos tipos grandes, mal encarados, vienen hacia mí, ¿voy a pedir sanidad? Muy bien, vamos a pedir protección de parte de Dios. Y si estoy solo y de verdad que a mí no, en ese momento no necesito otra cosa que un abrazo, ¿voy a pedirle a Dios dinero? Voy a pedir a Dios consuelo. Muy bien, perfecto. Y esto no está mal, al contrario, sabemos cómo acudir a Dios de diferentes maneras, ¿cierto? Y ahora es importante esto.
El primer pero que encontramos es que Dios nunca llega tarde. Miren que todos estaban asustados y todos gritaron es un fantasma. Y miren el pero que aparece ahí. Pero enseguida, si Jesús no hubiese hablado inmediatamente, más de uno se hubiese tirado de esa barca. Y ya no lo encontraba más. O más de uno por ahí le daba un paro cardíaco, ahí tiene el corazón, ahí, tieso. ¿Sí? Más de uno quedaba ahí. Pero no, el Señor acude. ¿Cuándo acude? Enseguida, en el momento instantáneo. Y Él se revela como el yo soy. ¿Cómo se revela? El yo soy. Por un instante, los discípulos escuchan, yo soy Jesús. Pero ¿qué pasaba? La tormenta seguía. Quizás con lo que dijo Jesús, alcanzaron a no tirarse de la barca. Pero no tuvieron el suficiente convencimiento para seguir creyendo en Él. Y entonces ese es el verdadero problema que surge cuando la dificultad persiste en nuestras vidas. No un mes ni 2 meses, sino años con la misma enfermedad, años con la misma escasez económica, años pidiéndole a Dios lo mismo una y otra vez. Nuestra fe no es que no esté, es que empieza a cambiar, empieza a moldearse. Empezamos a buscar en nuestras propias fuerzas lo que nunca vamos a encontrar. Y al ver nuestra limitación humana, ¿qué hacemos? Respóndame, por favor. Cuando veo mi limitación humana, ¿qué pasa? No. Cuando veo mi limitación humana, ¿qué pasa? Pero al dudar, ¿qué haces? Y al perder la fe, ¿qué hacemos? Limitamos el poder de Dios. Cuando vemos nuestras limitaciones, automáticamente limitamos el poder de Dios. Como no tengo en mi bolsillo el dinero para pagar la renta, Dios tampoco lo va a tener. ¿Sí ven? Eso pasa cuando vemos las limitaciones. Pero Dios en el momento justo, veamos por favor el versículo 31 y 32, que dice, miren, al momento Jesús extendió la mano. Esto de verdad que es precioso. Al momento, al instante, cuando Pedro tenía el agua aquí, llegó la mano callosa. Ahora, cuando esté el agua aquí, usted va a recibir una mano que fue atravesada, cuyo agujero seguirá ahí. Las marcas de su amor por nosotros. Léalo fuerte conmigo, dice, al momento. ¿Qué pasó? No lo permitió, no dejó que él se hundiera de ninguna manera. No lo permitió, lo asió y lo sacó. Y ahí también encontramos el segundo pero. Miren lo que dice ahí el versículo 30. ¿Recuerden de los 2 peros? El primer pero fue el de Jesús hablando, diciéndoles tengan ánimo. Y el segundo pero que encontramos ahí, ¿qué dice? Pero al ver el fuerte viento, ¿qué pasó? Léalo. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Ven cómo puede actuar la palabra pero en la vida de una persona? Tenemos el pero del Señor diciendo, pero Miller, yo te voy a levantar. Y está el pero de Miller, pero Señor, conmigo no vas a poder porque soy bien pesado. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Dios nos da un pero y nosotros tomamos el pero de Dios y lo volvemos el pero nuestro. Dios nos dice, pero yo voy a sanar, yo voy a traer la libertad a tu vida. Y nosotros le decimos, ¿pero cuándo? Y es impresionante porque miren lo que pasa al final del capítulo, al final de esa historia, que dice, del capítulo no, de esa preciosa historia que nos dice al final. Entonces los que estaban en la barca vieron, le adoraron diciendo verdaderamente es el Hijo de Dios.
Este es el error en el que no debemos caer. No adoremos a Dios cuando la tormenta ya se calmó. Así que fácil. Así que chiste. Qué fácil que es creer en Dios cuando las cosas están bien. Qué fácil que es creer en Dios cuando mi hijo está bien. Qué fácil que es creer en Dios cuando tengo el dinero suficiente en mi bolsillo. Pero la adoración que Jesús esperaba era cuando Él les dice, yo soy. Ahí Él estaba esperando que los discípulos se levantaran y dijeran, es Jesús. Si nos morimos juntos. Pero nadie dijo nada. Él dijo, yo soy. Nadie. Lo único que hicieron fue quedarse callados. Cambiemos a la siguiente historia, por favor. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Aquí tenemos la misma historia. Espero que usted me haya señalado en Mateo y aquí vamos a ver lo que empiezan a diferenciarse estas historias. Marcos capítulo 6, versículo 45, por favor. Y miren lo que dice ahí, léalo conmigo. Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. ¿A dónde? A Betsaida, a la otra ribera. Regálame el versículo de Mateo, por favor, el primero del versículo. El versículo del ajá. Y yo quiero que usted me diga cuál es la diferencia. No, el 22, el versículo 22. Dígame, ¿cuál es la diferencia entre este versículo y el que acabamos de leer? Nos están diciendo la misma historia. Les voy a leer, lean ese versículo por un momento y léanlo ahí. ¿Ya lo tienen ahí? ¿Cierto? Les voy a leer lo que dice Marcos. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida en la otra ribera. ¿Cuál es la diferencia entre los dos versículos? No me diga que es lo mismo, por favor. Katherine, tú que eres detallista. Miller, por favor, dime cuál es la diferencia. Les voy a leer lo que dice Marcos. Ustedes acá tienen Mateo, les voy a leer lo que dice Marcos. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca a ir delante de él a Betsaida, a la otra ribera. ¿No? ¿Ninguno encontró la diferencia? Eso, muy bien. Aquí Jesús les nombra dónde iban a ir exactamente. ¿A dónde tenían que ir? En Mateo no les dice. En Mateo les dice que tenían que ir a la otra ribera. Aquí les da un lugar específico donde tenían que ir. Esto, ¿qué nos recuerda esto? Jesús, atención a esto, mis amados. Jesús tiene un camino exacto para Steven. Tiene un camino exacto para Isa. Tiene un camino exacto para María. Hay un lugar y un destino preciso para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros hay un Betsaida donde debemos ir. Puede ser que mi Betsaida sea más feo que el de Steven. Puede ser que mi Betsaida sea quizás con un camino más pedregoso que el de Heidi, que va a tener las vías pavimentadas. Pero hay un camino para cada uno de nosotros. Hay un camino exacto. Y esto nos recuerda que Jesús siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre. Y esto mismo los discípulos tenían que estar. ¿Por qué les digo esto? Resulta que antes de que Jesús les enviara a ir a Betsaida, ellos estaban todos unidos compartiendo el milagro de la alimentación. Unos cuantos pececillos y unos cuantos panes, que el total eran 7, alimentaron a 5,000 personas. Imagínense ustedes. Ellos habían acabado de palpar un milagro. Si a veces no queremos compartir el pedazo de pastel con la novia porque se nos acaba, ahora imagínense ustedes, de un pedazo de pastel
¿Alimentó a cuántas personas? 5,000 personas. De verdad que sí. Es increíble. Y luego dice que sobró. Y dice la escritura que sobraron 12 cestas. Entonces están en medio de ese, imagínese usted la celebración. Todos contentos. ¿Por qué razón? Todos habían comido hasta saciarse. Todos. Si usted quiere, saque la barriga. Hasta saciarse estaban ellos. Llenos. Estaban en una celebración muy bonita. Y Jesús le dice, muchachos, cojan la barca y váyanse a Betsaida, al otro lado de la ribera. ¿A esta hora, Jesús? Sí. Y las demás personas, y dice la escritura que les dice Jesús, váyanse y yo me encargo de la multitud. Más de 5,000 personas, encargarse un solo hombre. Y ellos, Señor, pero ¿cómo te vamos a dejar solo? Toda esta gente, ¿qué puede pasar? Toda la gente pidiendo milagros. No, Jesús ya sabía lo que tenía que hacer, pero a ellos los manda renoche a cruzar un lago. Qué curioso, ¿verdad? Y esto es importantísimo. Diga conmigo, la tormenta es una herramienta de formación. La pregunta es, ¿hasta cuánto estamos dispuestos a creer? A esperar, a confiar en Dios. ¿Seguirías confiando en Dios si quedas en la calle? ¿Sin nada en tus bolsillos? ¿Seguirías confiando en Dios aunque estuvieras hospitalizado? ¿Seguirías confiando en Dios aunque te quedaras sin trabajo? Pues mis amados, resulta que este era el objetivo de esta tormenta, formar el corazón de estos discípulos. Dios siempre nos va a librar. Dios no, escúcheme bien esto, no siempre nos libra de las cosas malas. No siempre nos libra de las cosas tormentosas, porque a veces esa tormenta es necesaria para nuestras vidas. Para formar nuestro carácter, para hacernos más valientes, más fuertes. Miren lo que dice el versículo 48, por favor, de Marcos. Lo lee conmigo. Y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario. Qué bello. Esto no lo dice esto no lo dice Mateo. Mateo en ningún momento menciona que Jesús los estaba viendo. Marcos sí lo hace. Marcos se encarga de los detalles que otros evangelios no narran. ¿Qué podemos sacar la conclusión de estas dos palabras? Y viéndoles remar con gran fatiga. ¿Qué me podrías decir, Heidi? Eso, que Dios siempre está viéndonos. Siempre. Ellos pensaban que no, que Jesús estaba con la multitud mientras ellos remaban con gran fatiga y Jesús viéndolos. Estaba pendiente de ellos. Mientras la barca se iba queriendo despedazar, el Señor estaba ahí, viéndolos, a ver qué hacían, a ver qué pasaba, a ver cómo se comportaban sus corazones. Y dice que, dice, cerca de la cuarta vigilia, vino a ellos andando sobre el mar. Estamos hablando casi las 3 de la mañana, más o menos. Imagínese usted. Y como les digo, una cosa es tener el accidente encima, que reaccionamos de maneras diferentes. El ser humano siempre, pero en este caso, él acude tiempo después. ¿Y qué encontramos en el versículo 50 y 51, por favor? Léalo conmigo. Y dice, y subió a la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Aquí ya no hay un protagonista de la historia. Aquí no hay ningún Pedro que caminó sobre las... No. Aquí no está el consentido del Señor, el atrevido, el que creía, el que podía mover. No, aquí todos fueron culpables del pecado de no creer en lo que el Señor podía hacer. Y miren lo que dice el versículo 52, por favor. Léalo conmigo. Porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Imagínense,
Dios está esperando que nosotros creamos, no entendamos. Diga conmigo, creer, no entender. Creer, no entender, porque si ponemos a hacer cálculos, no vamos a entender. Si a usted le dicen que 2 más 2 es 4, pero si a usted le tratan de meter en la cabeza que 2 es 2 más 5, no lo van a hacer. No lo van a hacer, ¿sí? Porque usted ya tiene eso en su corazón y Dios muchas veces nos pide eso, que creamos de esa manera. ¿Está aquí conmigo, por favor? Lea conmigo Filipenses capítulo 4, versículo 12. ¿Lo tiene, Sofi? Léalo conmigo acá, mírelo. Miren lo que dice Pablo: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Eso es lo que Dios espera de nosotros, de un corazón maduro, que aprendamos a vivir con fe en eso, muy bien, en las buenas y en las malas, en las buenísimas y en las malísimas. Tenemos que tener presente que no debemos esperar que la tormenta termine, sino que debemos adorarlo a Dios. ¿En dónde? En medio de la tormenta. Así como Pablo dice, he aprendido a vivir humildemente y también he aprendido a vivir en la abundancia. Ahora sí, por favor, saltemos para finalizar a Juan, capítulo 6. La misma historia. Jesús con los muchachos, como el fantasma, podríamos decirlo. Cuando usted llegue a Juan, me comunica, por favor. Juan, capítulo 6. Nuestro pastor es súper rápido. Juan 6, versículo 16, por favor. ¿Lo tenemos ahí? Miren lo que dice la Escritura. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, entraron en la barca, iban cruzando hacia Capernaum, estaba ya oscuro. Jesús no había venido a ellos, porque Jesús le había dicho que iba a ir, y nada que llegaba. ¿Y qué dice el versículo? Aquí nos muestra cómo iba pasando todo más lentamente, lo describen. Versículo 18, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. ¿Ven que fue poco a poco avanzando la tormenta? Primero quizás empezó con un viento que los acariciaba. Y decían, ¡uf, qué rico viento! Luego empezó con un viento más movelón y todos ahí hablando, recochando, que nos vamos a caer, ¿Quién es el primero que se tira? Y cuando ya el viento empezó a azotarlos, ya nadie decía nada, todos con los ojos aguados, todos ahí despidiendo de su mamá, mandando mensajes de texto, mamá, gracias por haberme cuidado, todos ya. Y continuamos, por favor. Versículo 19, quiero que le pongamos cuidado. Cuando habían remado, ¿qué dice ahí? O 30 estadios. ¿Qué pasó ahí? Ajá. Y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Qué chistoso. Acá no dice que tuvieron miedo de la tormenta. Acá dice que tuvieron miedo de Jesús. Pero lo impresionante es que aquí nos dice cuánto habían remado, a diferencia de los otros que en ningún momento no lo enseña. Eso es alrededor de 5 o 6 kilómetros. Ahora sí, recordemos las historias anteriores. Dice que el viento soplaba en su contra. Ahora usted piense en eso. El viento sopla en su contra. Ellos no tenían una lancha de 2 motores, ni de uno siquiera. Imagínese usted estar remando contra el viento, contra las olas. 5 kilómetros son 5 kilómetros. Le cuento que es un poco de espacio en esa forma, y no creo que todos estuvieran remando. No falta el valiente que dice, de esta salimos porque salimos y sigue remando, pero no falta el que dice, ya nos morimos, deje eso ahí, ya que hasta aquí fue, yo no voy a seguir remando. El que se cansa, le dice, ya mis brazos no me dan. ¿Sí? Porque así somos, unos siguen, otros se cansan, unos se detienen y otros son persistentes, pero con esa persistencia orgullosa de yo aquí no me muero. Y me impresiona mucho porque
Esto nos enseña que Jesús mira y reconoce nuestro esfuerzo humano. Para Él no le es indiferente que luchemos, que nos esforcemos. Para Él no le es indiferente que madruguemos a orar. Para Él no le es indiferente que trabajemos juiciosos en la empresa. Para Él no le es indiferente cada vez que llegamos cansados, con los pies hinchados del trabajo, ¿sí? Sucios, agotados emocionalmente, mentalmente. Él lo mira. Él está pendiente de todo eso. Y a lo largo de toda la Biblia, usted por un momento haga así con sus hojas, a lo largo de toda la Biblia, usted puede ver cómo Jesús dignifica el esfuerzo humano. Por eso cuando se acerca a Miller le dice, Miller, vete y no peques más, porque él confía en el esfuerzo que Miller va a hacer para no pecar más. Por eso él se acerca a alguien y le dice, Catherine, sígueme y te haré una pescadora de hombres, porque ella confía en el esfuerzo, porque Jesús confía en el esfuerzo que Catherine va a hacer para seguirlo. Él dignifica el esfuerzo humano y es impresionante porque Jesús nos delega y confía en nosotros. El Señor confía en que Steven va a levantarse a orar. El Señor confía en que Heidi va a tomar su palabra en alguna hora del día y va a estudiarla. ¿Sí? Por esa razón no viene un ángel a cogerla y a decirle, Heidi, te sientas aquí y me lees esa Biblia, un versículo, porque el Señor confía en ella. El Señor confía en ella. El Señor confía en que yo no le voy a ser fiel a mi esposa. Por eso el Señor no me quita los ojos. Porque Él dice, Juan tiene que entender que quizás pueden haber mujeres que lo pueden atraer, pero Él es un hombre firme, centrado en la palabra. Porque Él dignifica el esfuerzo humano. Por eso la palabra dice, sean esforzados y valientes. ¿Que el Espíritu Santo hace la obra en nosotros? Claro que sí. ¿Que todo Él lo hace por nosotros? Claro que sí. Pero hay una parte de nosotros que tiene que intervenir. Que tiene que intervenir. ¿Listo? Miren lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9, por favor. Este es el fin de nuestro esfuerzo. Si usted me dice, bueno, pero otras veces hemos visto que el Espíritu Santo hace las cosas en nuestras vidas, que siempre ha sido el Espíritu Santo que ha estado guardándonos. Este es el versículo que quiero que usted tenga en su corazón. Y se me ha dicho, lea conmigo por favor, bástate mi gracia, porque mi poder, ¿qué dice? Se perfecciona en la debilidad. Este es el fin del esfuerzo humano que Dios quiere en nosotros. ¿Alguien me puede decir cuál es el fin del esfuerzo humano? ¿Cuál es la finalidad de que nos esforcemos? Pensémoslo un poquito y voy a dejar la pregunta en el aire y las personas que están conectadas también pueden ahí escribir. ¿Cuál es la finalidad de esforzarme tanto? Voy a escoger una persona así al azar, Miller. ¿Cuál es la finalidad de que nos esforcemos tanto, María? ¿Para qué esforzarnos tanto? Si la Biblia dice que Él lo puede hacer todo. Puede ser. ¿Para qué esforzarnos tanto? Entendiendo este versículo. Se los voy a decir porque el Espíritu Santo me lo hablaba y no les voy a cobrar. El fin del esfuerzo humano es para que entendamos que no nos lleva a ningún lado. El fin de esforzarnos y que Dios quiere que nos esforcemos es para que lleguemos al punto de la necesidad inmediata de Jesús. El fin de esforzarnos es para que veamos nuestras limitaciones. El fin de esforzarnos y que Dios quiere que luchemos tanto es para encontrarnos con ese muro que nos dice, de aquí no pasas. Puedes ir 20 horas al gimnasio, pero este muro no lo subes. Puedes ser el hombre más orador del universo, pero de aquí no pasas, porque yo soy el que te hago pasar de aquí. Ese es el fin del esfuerzo humano. Si no nos esforzamos, no vamos a conocer nuestras limitaciones. Si yo a Steven lo pongo a cargar una pesa de 10 kilos, seguramente la va a pasar. 20 kilos,
seguramente. 40 kilos ya seguramente lo pone a pujar un poquito. Ya quizás en los 100 kilos ya ahí se queda. No lo veo tan cuajado como para cargar los 100. Ahí él reconoce su debilidad y ahí me dice, no, Juan, vení, carguémosla entre los dos. Y si no podemos entre los dos, llamaríamos a Miller. No, Miller, carguémosla entre los tres, porque reconocemos. Cuando reconocemos la debilidad, buscamos a alguien que nos ayude. Si no, no. Si no, no lo hacemos. Por eso el Señor nos dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero la única manera de entender ese versículo es que la luchamos con toda. No, si usted no lo dio todo, este versículo nunca se le va a revelar a su corazón. Si usted no dice, pucha, yo le di todo lo que pude, le metí toda la fuerza, todo el corazón, todas mis oraciones, todo el perrenque y no lo logré hacer y el milagro sucede, usted ahí conoció la gracia de Dios. De otra manera, no la va a conocer. Usted está moviéndose en la misericordia de Dios, no en su gracia. Y son términos completamente diferentes. Leamos el versículo 21, por favor, de ahí de Juan. Léalo fuerte, por favor. Juan 6:21. Ellos entonces, con gusto le recibieron en la barca. ¿Qué hay de especial en este versículo? Aparte de que lo recibieron con gusto. En los otros lo recibieron con miedo, ¿no? En los otros ya nadie dijo nada. Dice la escritura que enseguida, y señala esa palabra, enseguida llegó la barca. Habían estado luchando toda la berraca noche para llegar donde el Señor los había mandado. Ellos obedecieron, se esforzaron, le metieron toda la garra, todos sus músculos que habían recorrido ya de 5 a 6 kilómetros haciéndole y el viento en contra. Y Jesús, como lo mirábamos en Marcos, viéndolos de lejos a ver qué hacían. De la nada en Juan, el Señor aparece, se sube en la barca y llegan al otro lado. Enseguida. ¿Cuándo llegaron? Enseguida. ¿Qué podemos aprender de esto ya para resumir la enseñanza? ¿Cómo? Sí, todo el poder está en Él, pero además de eso, exacto, la palabra que dijo el pastor, que dependemos de Él. No puedo alcanzar mi propósito si no está Él. Si Jesús no se sube a la barca, ellos no llegaban, ni ese día, ni al otro, ni en un mes, ni el otro mes, porque iban a seguir luchando contra esa tormenta. Si Jesús no se subía en la barca, ellos de ninguna manera iban a llegar ¿a dónde? ¿A dónde tenían que llegar? ¿Pero por qué tenían que ir a Betsaida? Porque Él los había mandado. Y eso es lo impresionante de todo esto. Él los envía, pero Él mismo les dice, no van a poder llegar allá sin mí. Aunque ellos le metieron toda la ficha para llegar. Todavía estarían remando exactamente. Jamás iban a poder llegar solos a la otra orilla. No iba a suceder eso. Yo le hago una pregunta. ¿En cuál orilla está usted en estos momentos? ¿Usted dónde está parado? ¿En la enfermedad? ¿En la escasez económica? ¿En la dificultad matrimonial? ¿En la ansiedad? ¿En la depresión? ¿En la angustia? ¿Se siente usted solo? Usted está en esta orilla. En esta orilla está la restauración de Jesús, la sanidad, su victoria. Y miren, tengo que cruzar de aquí a allá. Y Jesús me dice, yo morí para que tú tengas plenitud. ¿Pero quién murió? Jesús. Entonces Él me dice, ven a mi plenitud, porque yo ya lo entregué todo por ti. ¿Y qué es curioso? Que nosotros vamos y tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas. Conocemos la gracia del Señor. Jesús se sube en nuestro bote y ¿cuándo llegamos? Enseguida. ¿Usted tiene una petición en su corazón?
Pensemos en unita nada más, en una que a usted le taladre noche y día en su corazón. Piénsela por favor, y vamos a orar.